Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión, y viendo que en Europa y Occidente vuelven a sonar tambores de guerra, traemos al canal un vídeo un tanto diferente en el que trataremos una realidad alternativa en la que tras el atentado del Teatro Crocus en Moscú y la prolongada guerra de Ucrania, se desencadenaron una serie de eventos que llevaron a un enfrentamiento global sin precedentes entre el mundo oriental y Occidente. La OTAN, agotada por el constante envío de recursos a Ucrania, una crisis económica que afectó enormemente a la población y frustrada por la continua presión de Rusia, que avanzaba lenta pero imparable en el este ucraniano, finalmente decidió tomar medidas drásticas. Después de agotar todos los esfuerzos económicos y de guerra sucia para contener la expansión del Gran Oso, la OTAN, encabezada por Joe Biden, Macron, Scholz, Sunak y Justin Trudeau, declaró formalmente la guerra en un primer momento a la Rusia de Putin y a la Bielorrusia de Lukashenko. También se formalizó la anexión de Ucrania a la OTAN, algo que el presidente Zelensky llevaba pidiendo mucho tiempo. Por su parte, el pueblo ruso, tras el terrible atentado, también se encontraba sediento de sangre, pues culparon a la OTAN de estar detrás del ISIS, quien se atribuyó la matanza. El conflicto estalló directamente a una escala masiva, con batallas que recordaban los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial. Las líneas de frente se extendieron a lo largo de grandes territorios, desde los países bálticos hasta Ucrania en Europa, con millones de soldados enfrentándose en brutales combates de trincheras y asaltos frontales. Mientras el ejército bielorruso contenía a las tropas polacas, Rusia invadió rápidamente los países bálticos durante el verano del 2024, mientras Kaliningrado, que había sido un objetivo prioritario para las fuerzas de la OTAN, no tardó en ser sitiada. Para finales de año, los rusos habían roto el cerco y estancado el frente. Debido a la enorme fortificación de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania a ambos lados, el frente norte ucraniano se mantuvo, pese a las constantes incursiones de tropas combinadas de la OTAN, que fueron repelidas por los soldados de Lukashenko, que se encontraban a la defensiva, pero estos no pudieron evitar que las ciudades de Grodno y Brest cayeran en manos de la OTAN, aunque más allá de ahí, una rápida reorganización del ejército, la llegada de reclutas del este y refuerzos rusos, obligó a los polacos a trincherarse en ambos bastiones para no perder el territorio ocupado. A pesar de la ferocidad del enfrentamiento, ambas partes se contuvieron inicialmente de utilizar armas nucleares, conscientes del catastrófico desenlace que esto supondría. Sin embargo, el riesgo siempre estuvo presente y las tensiones alcanzaron niveles críticos mientras el conflicto se recrudecía. En un giro inesperado y con la guerra estancada para comienzos del 2025 en las trincheras europeas, con Rusia avanzando poco a poco en el este de Ucrania y duros e igualados combates en el frente finlandés y ucraniano, a mediados de 2025, China decidió intervenir en apoyo de Rusia, su principal aliado, para acabar definitivamente con la supremacía de la OTAN en el escenario mundial. Mientras Rusia avanzaba lentamente en Europa del Este, China lanzó una campaña relámpago para invadir Alaska, aprovechando su proximidad a Rusia y su debilitada defensa debido a la priorización de recursos en el frente europeo. La invasión china de Alaska tomó por sorpresa a muchos, pero la respuesta de la OTAN fue rápida. Sin embargo, la geografía y las duras condiciones climáticas dificultaron los esfuerzos de la OTAN para mandar refuerzos y contener el avance chino. Mientras tanto, Canadá se encontraba en una difícil situación, pues no esperaban la rápida caída de Alaska y tuvieron que organizar una línea defensiva a lo largo de la Columbia Británica y los territorios del noroeste, con Yellowknife como principal bastión y base operacional, enfrentándose a la presión tanto de la invasión china desde el norte como del conflicto en Europa del Este, donde tenían gran cantidad de sus tropas. A medida que la guerra se extendía por múltiples frentes, la humanidad se enfrentaba a la amenaza inminente de una escalada nuclear. Los líderes mundiales se encontraban en una encrucijada, luchando por equilibrar la necesidad de defender sus territorios con el anhelo de evitar una catástrofe global. En medio del caos y la incertidumbre, la guerra se convirtió en una lucha no solo por el territorio, sino por el futuro mismo de la civilización, puesto que la posibilidad de una devastación total pendía como una espada de Damocles sobre la humanidad, recordando a todos los involucrados los horrores de un conflicto sin límites ni restricciones. Y fue este temor el que probablemente evitó el uso de armamento nuclear. Desde un punto de vista operacional, las batallas en el frente canadiense y en Europa del Este fueron muy diversas y muy diferentes entre sí. Vamos a tratar las más importantes. En primer lugar, tendríamos la batalla de White Horse, en otoño del año 2025,
2005, donde después de intensos combates y un prolongado asedio sobre la ciudad, las fuerzas chinas fueron finalmente rechazadas por las fuerzas canadienses y aliadas. La resistencia férrea y el apoyo logístico de la OTAN desde el sur jugaron un papel crucial en la defensa de la ciudad, lo que llevó a la retirada estratégica de las fuerzas invasoras varias decenas de kilómetros al norte. Simultáneamente a la batalla de Whitehorse se produjo también la conocida como Ofensiva del Ártico. A lo largo de esta campaña, las fuerzas canadienses y aliadas lograron contener efectivamente el avance chino a través del Ártico, no sin sufrir grandes pérdidas, como fue todo el territorio de Yukon y las islas del norte de Nunavut. La combinación de tácticas terrestres y navales, junto con la dificultad logística de operar en un entorno tan hostil, llevó al estancamiento gradual de las fuerzas invasoras chinas y norcoreanas, que se vieron obligadas a abandonar sus objetivos en la región y centrarse en defender el territorio conquistado. Hago aquí un inciso, pues hasta el momento Corea del Norte no había declarado la guerra formalmente, pero sí había enviado varias divisiones motorizadas a apoyar al ejército chino. En noviembre de 2025 se produjo la batalla definitiva de Yellowknife, donde tras una feroz lucha por el control de la capital de los territorios del noroeste, las fuerzas canadienses y estadounidenses lograron mantener el control de la ciudad. La determinación de defender la capital a toda costa, combinada con la movilización de reclutas y el apoyo aéreo estratégico, resultó en la retirada de las fuerzas chinas a las afueras de la ciudad y en el sitio de la misma durante todo el año siguiente. A finales de 2025 se produjo una ruptura en el frente ucraniano. Desde Belgorod y Kharkov se produjo un importante avance ruso que llegó a tomar la capital de Kiev, donde a pesar de su resistencia tenaz, las fuerzas ucranianas y de la OTAN, principalmente polacas, alemanas y francesas, finalmente se vieron obligadas a retirarse de Kiev en febrero del 2026, después de 3 meses de asedio. La superioridad numérica y los recursos militares de Rusia, combinados con la fatiga de las defensas ucranianas, que estaban completamente exhaustas, llevaron a la caída de la ciudad en manos rusas, marcando un punto de inflexión en el conflicto de Europa del Este y haciendo que el dominio efectivo del gobierno ucraniano se limitase a un pequeño territorio alrededor de la ciudad de Leópolis. Más al sur de Kiev, en marzo del 2026, se produjo la batalla del Dnieper, a lo largo de la cual las fuerzas ucranianas y de la OTAN intentaron contener sin éxito los intentos rusos de cruzar el río Dnieper y permitieron a estos avanzar más hacia el oeste. Rápidamente, para primavera del 2026, se produjo la ofensiva en los Cárpatos, donde tras la rápida capitulación del gobierno moldavo, las montañas de los Cárpatos proporcionaron una barrera natural difícil de superar para las fuerzas rusas y, a pesar de sus intentos, no lograron romper las defensas rumanas, turcas y de la OTAN en esa región. La topografía accidentada y la determinación de las fuerzas aliadas resultaron en un fracaso para los rusos en su intento de rodear las defensas en Europa del Este. A lo largo de la segunda mitad del 2026, el conflicto se extendió más allá de Europa y América del Norte, alcanzando también África y Asia Oriental. El continente africano se convirtió en otro frente crucial, dividido entre aquellos países que permanecieron dentro de la esfera de influencia francesa y aquellos que se alejaron y se alinearon con Rusia y China. Mientras tanto, en Asia Oriental, la idea de una sola China desencadenó la invasión definitiva que tanto había temido la OTAN sobre Taiwán. En el frente africano, la guerra estalló entre los países que permanecieron dentro de la esfera de influencia francesa y aquellos alineados con Rusia. Los países pro-Francia fueron Nigeria, el Congo, Ghana, Costa de Marfil y Camerún, quienes se enfrentaron a una alianza de países anticolonialistas conformada por Mali, Níger, Burkina Faso, Libia y Guinea, respaldados por Rusia. Las batallas fueron feroces y dispersas por todo el oeste del continente, sin el estancamiento característico de la guerra europea y con avances y ataques mucho más móviles y rápidos. Las principales operaciones de este frente fueron la batalla de Accra, donde las fuerzas malienses y de Burkina Faso, respaldadas por tropas rusas y mercenarios del grupo Wagner, lanzaron una ofensiva contra la capital de Ghana, con el objetivo de asegurar un punto de apoyo estratégico en la región y donde, a pesar de una feroz resistencia de las fuerzas francesas y de Ghana, las tropas malienses y los mercenarios lograron romper las defensas y capturar la ciudad, estableciendo una cabeza de playa para futuras operaciones en el país. En la batalla de Abiyán, las fuerzas costamarfileñas, apoyadas por la legión extranjera francesa, se enfrentaron a un asalto combinado de tropas rusas y rebeldes locales en la capital, Abiyán, en un intento por mantener el control del país, y después de una prolongada lucha urbana, las fuerzas francesas y costamarfileñas lograron repeler el ataque y mantener la ciudad bajo su control, infligiendo pérdidas enormes al enemigo. Para octubre del 2026 tuvo también lugar
la batalla de Trípoli, donde las fuerzas libias, respaldadas por mercenarios del grupo Wagner, lanzaron una gran ofensiva para consolidar el control sobre la capital, Trípoli, y establecer un gobierno favorable a Rusia en el país. A pesar de la resistencia de las fuerzas leales al gobierno libio reconocido internacionalmente, las tropas rebeldes y los mercenarios lograron capturar la ciudad, estableciendo un nuevo orden en el país y socavando la influencia francesa en la región. Mientras tanto, en Asia Oriental, China desató una serie de campañas militares para finales de año, principalmente la invasión exitosa de Taiwán y el conflicto entre China y Corea del Norte contra Corea del Sur, la cual se encontraba totalmente rodeada por potencias enemigas, puesto que Japón decidió no alinearse con la OTAN para evitar conflictos con los países vecinos de China y Corea. La invasión china de Taiwán comenzó con una invasión a gran escala de la isla, aprovechando el caos y la distracción provocada por los conflictos en Europa y América del Norte. Utilizando una combinación de fuerzas terrestres, navales y aéreas, China buscó anexar Taiwán y eliminar el punto de resistencia clave de la OTAN en la región. Las fuerzas taiwanesas, debido al apoyo limitado de la OTAN, no pudieron presentar mucha resistencia y China logró establecer una cabeza de playa rápidamente en la isla y avanzar rápidamente hacia las principales ciudades. La captura de Taiwán representó una victoria estratégica enorme para China y cambió el equilibrio de poder en Asia Oriental. Como comentamos, simultáneamente se produjo la invasión de Corea del Sur, donde China y Corea del Norte, aprovechando la situación caótica en la región, lanzaron una ofensiva coordinada contra Corea del Sur, buscando unificar la península bajo influencia norcoreana. Las fuerzas chino-coreanas se movilizaron hacia el sur con el objetivo de capturar Seúl y eliminar la presencia occidental en la región. La resistencia surcoreana fue desesperada y apenas pudieron recibir apoyo logístico de la OTAN. Las fuerzas chino-norcoreanas lograron romper las defensas surcoreanas y capturar Seúl. La caída de esta capital representó un golpe devastador para las fuerzas aliadas y significó la supremacía total de China en toda Asia Oriental. La invasión exitosa de Taiwán y el colapso de Corea del Sur provocaron una reacción en cadena en Europa, donde las potencias occidentales se vieron obligadas a reevaluar su postura en el conflicto global y la atención y los recursos se desviaron de los frentes europeos hacia el sudeste asiático y hacia el norte de América. Australia, que hasta entonces había permanecido a la defensiva, entró en la guerra junto con Nueva Zelanda y Tailandia, enfrentándose a las potencias aliadas de China en la región, principalmente Vietnam y Laos. Por otro lado, los recursos destinados a ayudar a los países africanos se vieron comprometidos por la necesidad de hacer frente a las nuevas amenazas en Asia, lo que debilitó aún más la capacidad de Francia para mantener su influencia en la región y perder gran cantidad de activos económicos. Durante la primera mitad del año 2027, con el frente estancado en Canadá y en Europa, y con los países pro-OTAN siendo derrotados en África, el conflicto comenzó a arreciar en el Oriente Próximo, donde, tras el aniquilamiento final por parte de Israel de las fuerzas milicianas que defendían Palestina, el territorio fue totalmente ocupado con la invasión final de Cisjordania en marzo de ese mismo año, con las fuerzas de la OTAN, con Turquía a la cabeza, enzarzadas en una guerra fronteriza con Siria. Irán, tras firmar un pacto de no agresión con la neutral Irak, decidió intervenir definitivamente en el conflicto contra Turquía e Israel, mandando más de la mitad de sus unidades militares a Siria, algo que Bashar al-Assad agradeció declarando la guerra formalmente a Israel. Netanyahu, por tanto, pasó a la defensiva, pero no pudo evitar perder el norte del país, aunque frenó a las fuerzas iraníes a la altura de Acre. Turquía, por su parte, lanzó una ofensiva contra el país persa y tomó gran cantidad de terreno hasta llegar a Tabriz, donde las fuerzas iraníes, con refuerzos rusos y norcoreanos, lograron resistir la embestida de la OTAN, obligando a retroceder de nuevo a Erdogan, quien continuó manteniendo gran cantidad de territorio del oeste iraní. A medida que la guerra continuaba, la presión sobre los líderes mundiales aumentaba exponencialmente. En medio del caos y la incertidumbre, surgió un nuevo sentido de urgencia para encontrar una solución diplomática que evitara una escalada nuclear y pusiera fin al derramamiento de sangre. Las negociaciones de paz se convirtieron en el foco principal de atención durante todo el 2027, con múltiples rondas de conversaciones llevadas a cabo en un intento desesperado por encontrar un terreno común. Sin embargo, la tensión seguía en aumento y los avances eran difíciles de conseguir. En Europa del Este, las fuerzas de la OTAN y las tropas rusas se encontraban en un punto muerto, con ambas partes agotadas por años de lucha. Los recursos se estiraban hasta el límite y las bajas se acumulaban en ambos lados. Más de 20 millones de soldados habían perdido la vida solo en el frente europeo, más de 10 en el africano y unos 35 en el frente asiático y norteamericano. Sin embargo, ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder terreno, lo que resultaba en un estancamiento diplomático que solo servía para prolongar el sufrimiento de la población. A finales de año, en América Latina, que se había mantenido al margen de la guerra, se produjo un conflicto civil entre sectores pro Estados
Estados Unidos y otros antiimperialistas. Estados Unidos se aseguró de lograr la victoria total para Colombia en su intervención sobre Venezuela y fueron los marines americanos quienes, codo con opositores a los regímenes socialistas de Nicaragua, Venezuela y Cuba, invadieron estos países e instauraron gobiernos títeres, haciendo perder a Rusia influencia en la región. En el norte, las tropas canadienses y estadounidenses luchaban desesperadamente para contener el avance chino en Alaska, mientras simultáneamente enfrentaban incursiones en su propio territorio. Mientras tanto, en las salas de conferencias y en las capitales de todo el mundo, los líderes buscaban desesperadamente un camino hacia la paz. Se realizaron esfuerzos diplomáticos frenéticos con mediadores internacionales, trabajando horas extra para encontrar un acuerdo aceptable para todas las partes involucradas. Finalmente, después de meses de intensas negociaciones y la presión de la opinión pública mundial, se logró un acuerdo de paz frágil pero histórico. Los términos del acuerdo incluían un alto el fuego inmediato en todos los frentes y la anexión oficial de Ucrania y los países bálticos por Rusia, la retirada de tropas chinas de Canadá y la independencia de Alaska como estado barrera entre Estados Unidos y Rusia. China se anexionaría Taiwán y Corea del Norte unificaría la península bajo su mando. Estados Unidos pasaría a controlar Cuba y Nicaragua como nuevos estados americanos. Colombia y Venezuela se unirían, dando lugar a la Gran Colombia, y en África, las potencias antifrancesas expulsarían definitivamente a las empresas francas para establecer un nuevo rumbo en el continente. Por otro lado, Vietnam y Laos se vieron obligadas a pagar cuantiosas cantidades de dinero a Nueva Zelanda y Australia tras ser derrotada su flota por los barcos de la OTAN. Polonia, por su parte, se anexionó el oeste de Bielorrusia y Lukashenko convocó un referéndum de integración en Rusia, que fue aceptado por una abrumadora mayoría, y la República de Bielorrusia pasó a unirse a la nueva Federación Rusa, que fue el nombre dado a la Rusia posconflicto. Aunque la paz finalmente prevaleció, las cicatrices del conflicto durarían durante generaciones. Las comunidades, devastadas por la guerra, lucharían por reconstruirse, mientras que las relaciones entre las potencias mundiales permanecerían tensas y frágiles. Sin embargo, la experiencia traumática de la guerra serviría como un recordatorio vívido de los peligros de la confrontación armada y la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional en la prevención de conflictos futuros. Y hasta aquí el vídeo. Como dije, esto es solo fantasía, y se trata de una forma de simular cómo podría ser un conflicto. Ni yo soy experto en historia militar, ni nada parecido. Simplemente me pareció interesante grabar un vídeo acerca de cómo sería este conflicto, que ojalá nunca ocurra. Así que eso, espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte, y eso, nos vemos en la próxima.